Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el profesor José. Bienvenidos a una nueva clase en el área de matemáticas. El día de hoy veremos el tema de números racionales. Vamos a verlo. Hablemos un poco de números racionales, recordando clases anteriores. ¿Qué serían los números racionales? Dice que se llama así al conjunto formado por todos los números enteros y todos los fraccionarios, y se le denomina conjunto de los números racionales. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, nos habla del, por ejemplo, menos 9 séptimos, 5 medios, 11 quintos, 3 quintos, 81 sobre 93, menos un medio. ¿Sí? Todos estos tipos de fracciones se les conoce como números racionales. Pero también recuerda, si tenemos una fracción, no te olvides, recordando, ¿cómo se llama en este caso? En este caso a la parte superior, en este caso A, se le conoce como el numerador. Y a B se le conoce como el denominador. También recordemos, en este caso, por ejemplo, a estos tipos de fracciones, cuando el denominador es mayor que el numerador, ¿cómo se les conoce? Como fracciones propias. ¿Y qué pasa cuando el numerador es mayor que el denominador? Cuando el numerador es mayor que el denominador. A esos tipos de fracciones se le conoce como fracciones impropias, ¿sí? Pero recuerda, también tenemos el caso de fracciones decimales. Cuando una fracción es decimal? Una fracción es decimal cuando el denominador es un múltiplo de o una potencia de 10. Por ejemplo, puede ser 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 y así, que sea potencia de base 10. A estos tipos de fracciones se les conoce como fracción decimal. Muy bien. A ver, pero también recuerda que una fracción decimal se puede en este caso representar como una fracción común. En este caso, si simplificamos, en este caso nos quedaría un quinto. Pero también podemos pasarlo a un número decimal, que no es otra cosa más que dividir 1 entre 5. Y eso nos sale 0,20 o 0,2, también que es igual. Pero profesor, ¿y cómo pasamos en este caso de una fracción a un número decimal sin tener que dividir? Hay un pequeño truquito que te voy a explicar. ¿Cómo así? Por ejemplo, esto sucede en este caso, vamos a ver el caso de 20 entre 100, ¿sí? A ver, ¿cómo podemos convertir eso a un número decimal? De una fracción a un número decimal. En este caso, ponemos en este caso al numerador, al 20, y en este caso vamos a colocar una coma, la coma imaginaria. Como no tiene coma, no te olvides, cuando un número no tiene coma, se sobreentiende que la coma está al final, ¿sí? En este caso, de 20, la coma estaría aquí al final. A ver, ¿y cuántos espacios va a correr? Eso depende de la cantidad de ceros que tenga mi denominador. En este caso, como tiene dos ceritos, va a correr dos espacios, ¿sí? Ojo, tiene que ser múltiplo, en este caso, de 10 o potencia de 10, ¿sí? No te olvides. Muy bien. Entonces, correría, como tiene dos ceritos, correría dos espacios. Un espacio y dos espacios. Entonces, mi coma imaginaria que estaba al inicio, ahora ya no va a estar aquí. Va a estar, en este caso, en ese lado, ¿verdad? Colocamos la coma y como no hay nada en este lado, colocaremos un cerito. Y ya está convertido. En este caso, ¿cuánto sería? 0,20. ¿Sí? Se corre espacio por la cantidad de ceros que tenga mi denominador, que es en la potencia de 10. A ver, otro caso. Por ejemplo, tenemos 15 entre 10. ¿Cómo podemos pasar esto de una fracción a un número decimal? Entonces, en este caso ponemos el 15 y yo te pregunto, ¿cuántos espacios va a correr la coma? Como es 10 y tiene un solo cero, solamente correría un solo espacio. En este caso, profesor, aquí no lleva coma. No te olvides, cuando no es un número entero, la coma está siempre al final. En este caso corre solamente un espacio porque hay un solo cero y ahí colocamos la coma. En este caso ya no hay necesidad de agregarle un cero porque está el 1 en este caso adelante, ¿verdad? En este caso 15 entre 10, eso nos sale 1,5. Y así es sencillo, se convierte de una fracción a un número decimal.
Ojo, cuando es una fracción decimal, ¿sí? Ahora, profesor, ¿y cómo convertimos de un decimal a una fracción? También es simple, veamos en este caso una situación. Por ejemplo, tenemos en este caso 1,37. Queremos convertirlo esto a fracción. ¿Cómo lo pasamos a fracción? A ver, en este caso tapamos la coma. Sin la coma, yo te pregunto, ¿qué número observas? Sería 137, ¿verdad? Entonces colocaremos 137 entre. Colocamos un 1 y ahora, después de la coma, ¿cuántos números hay? A ver, hay 1, 2, ¿cierto? Entonces colocaremos dos ceritos. Y ya lo hemos convertido en este caso a fracción. Profesor, no entendí otro caso. No te preocupes. A ver, veamos. 0,4 hay que convertirlo a fracción. ¿Cómo se puede pasar esto? A ver, diremos, tapemos la coma. ¿Qué número ves sin la coma? Sería 0,4. Que esto también es solamente 4, ¿verdad? Entre, colocamos un 1 y ahora decimos, después de la coma, ¿cuántos números hay? En este caso solamente hay 1. Por lo tanto, solamente colocaremos un solo 0. ¿Sí? Muy bien. Ahora, recuerda que una fracción es irreductible. Podemos simplificar. Sacamos mitad a 4, es 2. Mitad es 10, es 5. Entonces, 0,4 es 4 décimos o 2 quintos. ¿Sí? ¿Qué tal? Interesante, ¿verdad? Muy bien. A ver, veamos una situación problemática. Dice, Sonia compra 3 cuartos de queso. En este caso, kilogramos, 3 cuartos de queso. Si lo partió en porciones de un octavo, ¿cuántas porciones de queso pudo sacar? Muy bien. En este caso, ¿de qué nos hablan? Nos dicen que Sonia compró, en este caso, 3 cuartos de kilo, ¿no? De queso. Y ella lo quería partirlo en porciones de ¿cuánto? De un octavo, ¿sí? La pregunta es, ¿cuántas porciones va a obtener? ¿Cómo podemos sacar esto, jóvenes? Sería, ¿no? Dividirlo, ¿no? Por ejemplo, si esto pesara, por ejemplo, 5 kilos y lo quiero dividir en porciones de 1 kilo, sacaría 5 porciones, ¿verdad? O sería 5 entre 1. Si acá tuviera 8 kilos y quiero sacar porciones de 2 kilos, sería 8 entre 2, sería 4, ¿verdad? Sacaría 4 porciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Dividirlo, ¿no? ¿Quién voy a dividir? El total entre las porciones que quiero obtener, ¿cierto? Entonces sería 3 cuartos entre un octavo. Profesor, pero son fracciones. ¿Cómo podemos dividir eso? No te preocupes, hay un método simple que podemos aplicar aquí. El famoso extremos y medios. ¿Sí? En este caso, los extremos multiplicaremos y también multiplicaremos los centros. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿quiénes serían los extremos? Sería 3 por ¿quién? Por 8, ¿verdad? Y esto lo dividiremos entre los medios, que sería 4 por 1. Y hasta casi resuelto el problema. En este caso, ¿qué podemos hacer aquí? Solamente multiplicamos la parte de arriba, multiplicamos la parte de abajo y luego lo dividimos. O también podemos simplificar. En este caso, por ejemplo, mira, 3 con 4 ¿se puede hacer algo? No. Pero 8 con 4 sí, ¿verdad? ¿Cuánto es 8 entre 4? Eso es 2. Solamente me quedaría 3 por 2 es 6. Entre 1, eso me da 6. Entonces, ¿cuántas porciones de queso pudo sacar? Ya sabemos que en este caso pudo sacar 6 porciones de un octavo. ¿Cierto? ¿Qué tal la situación problemática? Interesante, ¿verdad? Muy bien. A ver, veamos otro caso. Dice, en la feria de Sayán, Francisco compró 3,25 kilogramos de chicharrón, de chancho, y pagó 156 soles. ¿Cuál es el precio de 1 kilo de chicharrón? O sea, ¿cuánto le costó? ¿Cuánto costaba 1 kilo? Muy bien, interesante, ¿no? Nos hablan de la feria de Sayán y en este caso queremos saber cuánto es el costo de 1 kilo de chicharrón, ¿verdad? A ver, veamos. Dicen que tenemos 3 kilos un cuarto de chicharrón. Entonces, ¿cómo podemos saber esto?
Tendremos, por ejemplo, si yo tengo 3 kilos de chicharrón y hubiese pagado 6 soles, ¿cuánto costaba cada kilo? Costaba 2 soles, ¿verdad? Dividí en este caso la plata que pagué entre la cantidad de kilos que compré, ¿verdad? En este caso sería 156 entre ¿cuánto? Entre 3, un cuarto de kilo, ¿verdad? Profesor, ¿y cómo dividimos eso? No te preocupes, hay que darle forma, sentido que sea igual al anterior, ¿sí? No te olvides que todo número siempre está dividido entre ¿cuánto? Entre un 1. No se pone, pero se entiende. 156 entre 1 es 156. Por ejemplo, 5 entre 1, eso es 5. En este caso, el 1 que hace, no hace nada, ¿verdad? Es un elemento neutro en la división. Por eso podemos dividirlo entre 1. En este caso no se altera el resultado, ¿sí? Muy bien, a ver, sería, ¿entre quién? Entre un número mixto, ¿verdad? ¿Y cómo se resuelve un número mixto? ¿Se acuerdan? ¿No? El denominador multiplica 4 por 3, 12. Y luego le sumamos al numerador. 12 más 1, esto sería 13 cuartos, ¿sí? Y ya tenemos en este caso fracciones, ¿verdad? Ahora sí hay que resolverlo como en el caso anterior. Dividiremos, ¿no? 156 entre 1 entre 13 entre 4, ¿verdad? Y esto, ¿cómo lo resolvemos? Como el anterior, ¿no? Extremos y medios, ¿sí? ¿Cómo nos quedaría? Sería 156 por 4 entre 1 por 13. Entonces, ya solamente nos queda multiplicar la parte de arriba, multiplicar la parte de abajo y dividirlo. O si no, podemos simplificar. En este caso, 4 con 13 no hay nada que hacer, pero 156 con 13 sí. 156 entre 13, eso nos da 12. Y ya nos queda solamente 12 por 4. ¿Cuánto es 12 por 4? Y eso nos da 48. ¿Qué significa eso? Entonces, ¿cuánto es el precio de un kilo de chicharrón? En este caso, el kilo de chicharrón costó 48 soles. Muy bien. ¿Qué tal la situación problemática? Interesante, ¿verdad? Muy bien. Ahora te toca a ti. Te invitamos a resolver la situación problemática de la semana. En este caso que consta de 2 preguntas. No dudes en consultar si tienes alguna duda al grupo de WhatsApp o en forma personal, que estamos atentos para poder ayudarte, ¿sí? Cuídate mucho. Nos vemos hasta la próxima clase.